Saludos a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Esperamos que esta plática llegue a toda la comunidad científica. Esto es el estado transitorio. Comúnmente aquí hablamos de temas relacionados a la ingeniería en electrónica y temas relacionados, pero en esta ocasión es un programa especial, dadas las circunstancias que se están presentando en nuestro país, en México, ¿no? Ya que ha habido pues, un golpe hacia la ciencia, hacia el desarrollo de la ciencia y tecnología en México, lo cual es muy grave y creemos que debemos dar nuestra opinión. A lo mejor nosotros no tenemos gran alcance, pero es preciso, ¿ok? Y es nuestra responsabilidad como personas de ciencia y tecnología. Entonces, antes que nada, me gustaría que los invitados se presentaran para que, bueno, los conozcan, ¿no? Empezamos, Ale, si gustas presentarte, por favor. Ok, yo soy Alejandra Lazo. Mi formación académica es de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy egresada de la Facultad de Psicología. Actualmente me encuentro realizando un doctorado en Neurociencias de la Conducta en la Facultad de Psicología y mi área de investigación está enfocada en el desarrollo de protocolos de intervención en pacientes con epilepsia a través de técnicas de registro electroencefalográfico y condicionamiento operante. Esa es mi área de investigación aplicada y he colaborado en investigación básica, también en protocolos de epilepsia en modelos animales, enfocado al análisis farmacológico en efectos del sueño. Ok, muchas gracias. Dani, por favor. Hola, mi nombre es Daniela Lambarri. Soy doctorante también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctorado que estoy haciendo es de análisis experimental de la conducta. Trabajo principalmente con animales de laboratorio, es decir, hago investigación básica. También soy docente de la Facultad de Psicología y pues básicamente eso. Ok, muchas gracias. Javier, por favor. Sí, yo soy Javier Izquierdo, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Politécnico Nacional, la ICIME Culhuacán, doctor en ciencias de ingeniería por el Tecnológico de Monterrey y actualmente soy postdoctorante en el Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. He trabajado en temas directamente de ingeniería, en vehículos autónomos principalmente, vehículos eléctricos, y más actualmente en temas de manufactura aditiva, acá en el MIT. Ok, Antonio, por favor. Creo que no encendió su micrófono, ¿verdad? Sí, está Perdón. ¿Qué tal? Soy Antonio. Yo soy egresado de UPITA, del Politécnico, de la carrera en Biónica. Después hice unos créditos de maestría en microelectrónica, en control, especialización. Tengo aproximadamente 17 años de experiencia en la industria automotriz. Actualmente estoy trabajando en General Motors, en Pontiac, Michigan. Mi área de expertise ahí es el modelado y simulación de sistemas de control. Y actualmente estoy trabajando para vehículos eléctricos en Electric Drive Software. Experiencia en distintas compañías, GM, Ford, en Estados Unidos, Alemania y México. Ok. Chucho, por favor, ¿pudieras presentarte? Jesús Camacho por acá, ingeniero en comunicaciones y electrónica, también de CIME Culhuacán. Tengo una maestría en ciencias de ingeniería en microelectrónica. Actualmente me desempeño en el área de telecomunicaciones, trabajo para Telcel. Muchas gracias. Y bueno, finalmente yo, Armando Figueroa, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, igual por la CIME Culhuacán, y maestro en ciencias por igual la CIME Culhuacán, maestro en ciencias en ingeniería en microelectrónica. ¿Qué más? Actualmente pues me desempeño, bueno, soy emprendedor, estoy haciendo desarrollo tecnológico junto con Ale, desarrollo de dispositivos de biorretroalimentación, y pues en eso andamos. Ok, pues entonces vamos a iniciar. Ahora sí viene lo chido.
vamos a iniciar con el tema. Primero, el asunto de los fideicomisos, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá tenido como la duda, ¿no? Decir fideicomiso, ¿qué chingados es un fideicomiso, no? ¿Qué es esto? Porque yo creo que muchas de las personas que lleguen a escuchar esto tendrán esa duda, ¿no? Y aunque hay mucha información en la red, pues no muchas veces se consulta. Pero básicamente, y corríjanme si me equivoco, un fideicomiso es un instrumento fiscal en el cual comúnmente está manejado por un banco, en el que el Estado proporciona cierta cantidad de dinero o va metiendo dinero y este recurso queda fuera del presupuesto anual. O sea, es dinero que se maneja aparte, ¿no? O sea, no tiene como tiempo de vigencia, como lo es el presupuesto, de modo que se va utilizando en la medida que se va requiriendo. Ya que, como sabemos, pues las investigaciones científicas requieren tiempo, ¿no? O sea, no es de que, si en un año me voy a gastar tanto porque va a hacer esto y esto y esto. Hay muchas eventualidades, uno nunca sabe qué va a pasar o cuánto tiempo se va a tardar, ¿no? Eso es básicamente el fideicomiso. ¿Por qué? Porque es grave que haya pasado esta iniciativa de desaparecerlos, porque, bueno, cabe resaltar que todavía no pasa por la Cámara de Senadores, ¿no? Todavía existe un atisbo de esperanza para, pues, defender esta parte, pero pues está como la cuerda floja este asunto. El asunto con haberlos, que pasara esta iniciativa, el problema es que al desaparecer ese dinero, y como ya mencionábamos, es que estaba fuera del presupuesto anual, ahora va a pasar a manos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, se tendría que ahora presupuestar con todo lo demás, dando pie a que se tenga que gastar todo el recurso, sea como sea, en ese periodo fiscal, ¿no? Y esto es un problema, o sea, porque dirán, no había los instrumentos transparentes, ¿no? Pero va a ser lo mismo, no se ha dado una pauta, una solución alterna, ¿no? No nos están diciendo cómo se va a manejar el presupuesto, ni nada por el estilo. No sé qué opinan respecto a este tema en general. Bueno, en mi caso, creo que era una de los primeros puntos que yo había comentado con Armando, y es que muchas veces, como tú lo decías, estamos metidos en el laboratorio y no nos involucramos tanto. Tan es así que sabemos más o menos hacia dónde va el tema de los fideicomisos, pero de forma específica cómo se aplican estas políticas internas, cómo se extraen el dinero y hacia dónde lo están redirigiendo, muchas veces dentro del mundo de la ciencia, pues ni idea, ¿no? O sea, sabemos que a veces solicitas el ingreso para que se desarrolle algún proyecto y fin de la historia. Entonces, ahorita que lo mencionas, sí es importante esa definición acerca de los fideicomisos. Pero con relación a cómo se está llevando esta parte de la cancelación en cuanto a los diferentes programas, el primer punto es que muchos de estos fideicomisos estaban propuestos para dar solución a diferentes problemas, en los cuales están involucrados varios de índole científico. Sin embargo, no está muy claro qué va a suceder en respuesta a estos problemas, cómo se estaban solucionando a futuro, porque a lo mejor la propuesta del gobierno es, ok, vamos a retirar y a hacer la cancelación porque se estaba fomentando prácticas de corrupción o porque a lo mejor estaban teniendo no muy clara la inversión de estos fideicomisos. Sin embargo, la solución, por ejemplo, en los que son de aplicación social, no tengo el conocimiento de los 109 fideicomisos, pero en los que pude revisar, hay algunos que tienen impacto para aplicaciones, por ejemplo, de víctimas de ciertas situaciones sociales. Hay algunos que, por ejemplo, estaban asociados a la innovación tecnológica. Entonces, si en algún punto tienen propuestas, qué es lo que va a suceder con los convenios que ya existían para dar solución, porque no solamente es la parte del fideicomiso, sino toda la infraestructura que existía
para solucionar esos problemas, porque había convenios, había contratos, había una estructura que ya tenía planteado presupuesto en torno al personal que estaría trabajando, y que si de momento se corta y hay una nueva propuesta, entonces habrá movilidad en cada uno de estos proyectos, y que nada garantiza que el nuevo proyecto va a darle solución al problema de mal manejo de recursos. Entonces, solamente estaría estropeando y entorpeciendo el recurso que en ese momento se le estaba dando alguna solución. Eso es como lo primero que tengo en mente en torno a ello. No, y aparte, bueno, desde mi punto de vista es una solución muy, muy pendeja, en el sentido que yo le decía a un amigo, o sea, esta solución es como que tú construyes una casa, ¿no? Y está así bien chingona y todo lo que quieras, pero de repente, es que no me gustó este cuarto porque quedó medio chueco, porque la pared está, no sé, X, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, uno pensaría, bueno, vamos a arreglar el cuarto, ¿no? Pero no, lo que voy a hacer es tirar la casa y volverla a levantar, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que está haciendo el gobierno. Y pues no es posible, es muy tonto. Y más tratándose de temas, pues, de ciencia, ¿no? Donde al final de cuentas deberíamos tener un pensamiento crítico y lógico, y deberíamos saltar a este tipo de acciones, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo me gustaría intervenir aunado a lo que compartía Alejandra. Creo que una de las cosas muy graves que está cometiendo este gobierno es no fijarse o no hacer su tarea, ¿no? O sea, antes de poder empezar a cortar cosas, primero debería de saber qué cosas eran las que no funcionaban, qué cosas eran las que sí funcionaban. ¿Para qué? Para desaparecer lo que no funcionaba o mejorarlo y hacerlo funcionar, y fortalecer lo que ya funcionaba, ¿no? Porque como dices tú, o sea, sería básicamente borrón y cuenta nueva y ahora vuelvan a organizar. Pero aparte de eso, el hecho de que extinga los fideicomisos no solo atenta contra las instituciones que hacían uso de esos recursos, sino también a todas las partes que tenían dinero involucrado en esa parte, porque finalmente un fideicomiso no solamente es dinero público, es dinero que ha dado, sí, el gobierno, pero también algunas empresas, algunas instituciones internacionales, que lo meten justamente en esa bolsa de dinero, digamos, que no es, digamos, discrecional como el propio gobierno ahora lo quiere hacer, sino más bien hay un comité que dirige ese fideicomiso, y ese comité va a decidir cómo se reparte o dónde se aporta ese dinero para justamente evitar, pues, favoritismos, evitar gastos que no vayan acorde a lo que se está proponiendo y demás. Entonces, creo que esa parte yo de los fideicomisos lo veo que funcionaba bastante bien. Ahora, pareciera ser que pues esta extinción de los fideicomisos, al ver la cantidad de dinero que era, pues va más amarrada a todas las, pues todos los programas que tiene este gobierno de tratar de sacar dinero de donde se pueda, pues ya sea para repartirlo o para echarlo a pozos sin fondo, ¿no? Que sean proyectos que no van a tener un futuro real. Y entonces, desde mi perspectiva, que yo soy de los que apoyan o dicen que queremos tener ya una migración hacia la sociedad del conocimiento, que esa sociedad del conocimiento es tanto, pues, económicamente como políticamente y demás, pues esto es justamente lo contrario, ¿no? Un retroceso donde le quitas la autonomía a todas las instituciones científicas del país, bueno, principalmente las que estaban metidas en fideicomisos, ¿no? Que no son pocas, o sea, de esos 109 fideicomisos que se están o que se pretenden extinguir, pues muchos de ellos golpean, mira, déjame te digo, por ejemplo, aquí Animal Político saca el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, el CIMBESTAB, el Instituto de Tecnología del Agua, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Centro de Investigación en Matemáticas, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste y el Centro de Investigaciones en Óptica, entre otros, ¿no? Son los principales afectados. Entonces, pues, por ejemplo, ahí suenan instituciones que son de suma relevancia para nuestro país y que de pronto, pues, les estás dando, o sea, pues, un golpe muy fuerte, porque pues
no vamos a poder migrar a un país que esté basado en el conocimiento si las instituciones más importantes, por ejemplo, el Cinvestav, pues lo debilitas, ¿no? Por medio de este tipo de acciones. Sí, en efecto. Y bueno, con respecto a lo que mencionabas, ¿no? Del dinero, hay que tomar en cuenta que para el siguiente año se viene la crisis económica, ¿no? Debido al COVID. Entonces, no nos sorprendamos si de repente de ese recurso pues, van a decir, ah, pues de aquí puedo jalar recursos para empezarle a dar a la gente. Y no está necesariamente mal, pero pues es un recurso que no está destinado a bueno, que no tiene su objetivo, ¿no? Sí, sí. Ese es el punto. No sé si quieran comentar algo más acerca del fideicomiso. Pues sí, agregando, los fideicomisos son cosas que se han trabajado, ¿no? Son cosas que llevan tiempo lograr y que pues cortar así de tajo, pues es algo que debilita a todas las instituciones que están involucradas. Sí, en efecto. Realmente es como lo mencionaba Javier, ¿no? Y bueno, realmente de los fideicomisos no hay mucho que decir, ¿no? Al final esto es como el resumen de qué está pasando en nuestro país y qué podría pasar, pero el punto fundamental de esa plática es ¿por qué llegamos a este punto, no? O sea, es sorprendente que la comunidad científica esté permitiendo este tipo de acciones cuando directamente les impacta. O sea, al menos yo cuando me enteré, al principio dije, ya van a empezar a querer tumbar esto, ¿no? Y yo, medio optimista, dije, no creo que pase, ¿no? Pero ya en el momento en que pasó, dije, güey, ¿qué pedo? O sea, la verdad yo sí me emputé, me enojé bastante. Dije, no puedo creer que los científicos estén haciendo caso omiso o nada de ruido, ¿no? En las semanas anteriores yo no me enteré realmente de algún tipo de manifestación por parte de, no sé, del Poli, la UNAM, digamos que de los centros más grandes, ¿no? Como el CIDE. De hecho vi que creo que era la directora del CIDE o no sé, era algo del CIDE, ¿no? La doctora. Ella sí se quejó directamente ahí con Mario Delgado, pero pues es un caso aislado, ¿no? Al final es una sola persona, no es toda una comunidad que esté respaldando esa opinión, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría, Antonio, que nos comentaras acerca de esta parte, ¿no? De cómo ves la conciencia política o la casi nula conciencia política de la comunidad científica. Creo que es un tema completamente aparte de todo esto, ¿no? Para empezar, yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Si analizamos estadísticamente hablando cómo se le ha venido decreciendo el presupuesto, ciencia y tecnología, yo creo que en los últimos 50 años, independientemente de la posición política que tenga el gobernante en turno, no hace falta ser doctor en ciencias para entender que va a la baja, ¿no? Y cuando lo analizas en un contexto social y geopolítico, te das cuenta que eso no tiene lógica con lo que está ocurriendo en otros países del mundo, ¿no? Yo creo que también obedece mucho a lo que podríamos haber esperado con el tipo de gobierno que está en turno. Sabemos, es un gobierno populista. Algunas veces se intenta tratarlos de describir de derecha, de izquierda, de centro. Yo creo que ya en México dejó de existir hace mucho tiempo las izquierdas y las derechas, ¿no? Esto obedece a un vicio que ha ocurrido desde hace mucho tiempo del saqueo desmesurado del país. Entonces, al final de cuentas, una de las cosas que no debe sorprendernos en este caso es que principalmente este gobierno no tenía nada que apostarle a la ciencia y tecnología, pues le había apostado más a la demagogia y al populismo, ¿no? Sí ganó, porque al final de cuentas el nivel mediático impacta, ¿no? Y al final de cuentas también capitalizar los dolores de la gente vende. Desde mi punto de vista y viéndolo desde afuera ahorita, hace rato que me platicas el tema, empecé a leer un poco al respecto. Y sí, como dices tú, te hierve la sangre sobre todo cuando eres resultado principalmente de la escuela o de la educación pública, ¿no? Como todos, yo creo, los que estamos aquí, de mi parte, tenemos algún
algún gen por ahí de educación pública. Si tú lo pones en contexto social e histórico, yo creo que esto data desde tiempos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas lo veían como el salvador que trajo, bueno, desde Porfirio Díaz, pero desde Lázaro Cárdenas que trajo un poquito de progreso al país, ¿no? Pero creo que desde ahí se nos quedó un vicio muy importante, no lo sé, ese es mi punto de vista y a lo mejor no va a ser el mismo para todos. Desde mi punto de vista, creo yo que el gobierno ha educado a la comunidad científica para recibir siempre estímulos que a final de cuentas los ve como una especie de dádiva o de, ¿cómo decirlo? Sí, como una especie de limosna a la ciencia y tecnología, principalmente porque nunca he visto a la ciencia y tecnología como una herramienta para verdaderamente sacar adelante al país, ¿no? Creo yo que la comunidad científica se ha venido adecuando a eso y ha actuado en consecuencia, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, yo tengo muchos amigos que son doctores, que están en la investigación, muchos de ellos en México, y cuando tú platicas con ellos, a final de cuentas, a nivel social, yo creo que para ellos la parte racional está más concentrada en su labor científica de investigación que en lo que ocurre en el exterior, y eso obedece principalmente a la desconexión que tenemos desde nuestra formación en las áreas sociales. Entonces yo creo que el gobierno adoctrinando a los investigadores en ese sentido se siente con tanta libertad de poder hacer lo que quiera con sus políticas de estímulos a la educación, ¿no? De hecho, no sé, yo creo que esto hubiera sido un poquito más sorprendente para cualquier persona que creyó en este tipo de gobierno populista, que a final de cuentas ninguno de los gobiernos anteriores en 60 años ha habido tanto retroceso, ¿no? O sea, esto es un retroceso que no se había visto en 60 años con todos los gobiernos de derecha que han saqueado al país, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que el gobierno sabe perfectamente qué tipo de comunidad científica existe en México y con eso también puede accionar, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista. Creo yo que hemos aceptado en México ese papel como de limosneros de la ciencia. Y es duro porque a final de cuentas, yo lo he visto en otros países y como te lo comenté en uno de los podcasts anteriores, ¿no? La ciencia, históricamente hablando, jamás ha progresado si no es de la mano del imperio. La ciencia siempre recibe un apoyo por parte del gobierno para un objetivo común. En otros países existen objetivos comunes con respecto a lo que necesita un país, ¿no? Pero no sé si en nuestro país, en ese caso, haya ese tipo de alianza y por eso precisamente tenemos años de estancamiento, ¿no? Hay ejemplos verdaderos de progreso en la ciencia y hay gente capacitada, pero creo yo que nuestro chip social está completamente desconectado en ese sentido. La formación y el adoctrinamiento por parte del gobierno. Esa es mi opinión, no sé, por el momento. Yo coincido bastante con lo que dice Antonio y creo que una de las partes importantes en este tema es que no solo México, sino Latinoamérica es un país, bueno, son países que su población mayoritariamente no confía mucho en la ciencia, que apostarle a la ciencia es de las opciones últimas en todos los sectores, ya sea en el área de la salud o en el área de desarrollos tecnológicos. La población tiene otras opciones que le resultan al final mucho más llamativas y más reforzantes que creer antes en lo que la ciencia puede hacer por ti, no solamente como persona, sino como sociedad. Y eso es algo muy triste porque si ustedes, previo a que este gobierno entrara, tuvieron la oportunidad de revisar las plataformas que se pusieron como a disposición de la ciudadanía para que tú supieras cuáles eran las propuestas que cada partido político tenía. En teoría se hizo mucha difusión del voto consciente, del voto pensado, del voto razonado, y
la realidad es que si tú entrabas, podías tú hacer filtros, ¿no? Y podías poner qué partidos políticos tenían propuestas en torno a ciencia y tecnología. Y la realidad es que sí, que fue una de las formas en las que primero pues yo entré, ¿no? Quería saber qué cosa tenía cada uno de los candidatos. La ciencia y la tecnología siempre estaban como más hacia la parte relegada o eran muy llanas las propuestas que tenían. Entonces, tristemente, el gobierno que pues ahorita tenemos, sus propuestas, tanto a nivel federal como a nivel local, no eran las mejores, pero existe en nuestro país la cultura de votar por el partido, de votar por la propaganda, votar por quién es más carismático, antes que analizar de forma más concienzuda qué es lo que te están proponiendo. Y si de entrada no tenemos una sociedad o una cultura de votar por lo que están proponiendo más allá de la imagen pública, menos vamos a tener un análisis acerca de cómo están estas propuestas que te están dando los candidatos orientadas a generar una sociedad del conocimiento que nos lleve pues, a un país que esté más fundamentado y apoyado por la ciencia. Entonces creo que es uno de los primeros problemas, que siempre el voto se hace a través de qué me convence más, qué cosas el partido que en mi colonia es el más famoso me está dando, si me trajo una despensa, si en este momento el líder de mi colonia está apoyando tal partido. Pero no cuestionan realmente cuáles son las propuestas que están teniendo. Digo, empezando por el principio de que cumpliesen las propuestas, ¿no? Que ese es otro tema, punto y aparte. Pero entonces, si tenemos una sociedad que no cuestiona primero las propuestas a nivel, vamos a hablar de precandidaturas y demás, ya cuando están en el gobierno o ejerciendo sus cargos, menos van a estar preguntando si están cumpliendo con estas partes. Y que ya entrando al terreno de la ciencia, pues las personas que cuestionamos qué están haciendo en torno a fideicomisos o a programas que estén vinculados a innovación tecnológica y demás, pues son la comunidad científica. Pero la comunidad científica no se involucra tanto en qué hace la sociedad previo a conocer más sobre temas de ciencia. Entonces está muy arraigado a la cultura y es algo muy decepcionante y triste, pero también la comunidad científica tiene mucha responsabilidad, porque independientemente de las áreas en las cuales estemos involucrados, cuando está en este punto de propuestas de desarrollo para programas de la ciencia, pues los científicos no dicen mucho. Y ese es un tema muy triste porque cuando se hacen propuestas en el Senado para aprobar leyes que van a involucrar a la ciencia y que van a estar afectando directamente los sectores en los cuales trabajamos, quienes deciden no son científicos. Quienes están ahí dentro tomando las votaciones no son científicos. No son, van a decidir sobre temas de salud, pero son personas que su formación está más orientada a las ciencias sociales. Bueno, ya dividiendo en tema de ciencias aplicadas, deciden sobre temas de deporte, gente que no está vinculada con el deporte, deciden sobre temas de medicina, gente que no está vinculada a temas de medicina, y eso es una falta terrible, que siempre ha sido una de mis mayores críticas a cómo se toman estas decisiones. Entonces, cuando llegamos al punto de la cancelación de fideicomisos sobre programas que probablemente ni siquiera los que están decidiendo entienden, pues no hay mucho, o sea, ya estamos metidos hasta ese punto y lo que en este momento queda es empezar a generar primero una cultura de comprensión hacia la ciencia para que partamos de ahí y que ese sea el parteaguas de estar generando una mayor voz en torno a este tipo de decisiones que el gobierno tiene y que no solo pues se vea reducido a que algunos científicos medio empiezan a hacer solicitudes en páginas para que esto se cancele y como que se escucha, pero la sociedad ni idea de qué está pasando. Sí,
Sí, yo, aunado a lo que dice Ale, yo creo que sí, no solo hay un desconocimiento por parte de la comunidad científica hacia la política, sino que al revés, ¿no? El mismo gobierno no tiene ni idea de lo que las instituciones científicas hacen, cuáles son los beneficios que podría tener el gobierno si invirtieran en estas instituciones, ¿no? Pues una cultura donde es más importante el beneficio inmediato, ¿no? Como lo decía Alejandra, en una votación, ¿qué importa más? Pues que me vayan a dar una torta, que me vayan a dar 1,000 pesos, pero nadie se pone realmente a pensar cuáles podrían ser los beneficios a largo plazo, ¿no? De apostar a nuestras instituciones científicas. Entonces, pues sí, sí es una cultura de ignorancia, totalmente tanto y también de desinterés, tanto de la comunidad científica hacia la política y viceversa, ¿no? Del gobierno que no tienen interés de saber qué es lo que están haciendo sus instituciones científicas. Sí, de acuerdo. Y a mí lo que me parece más triste, como ya mencionaba, es este hecho, ¿no? De que ya hasta que está llegando el agua hasta el cuello es cuando tratan de salvar la situación, ¿no? No sé si ya lo había mencionado, pero vi que según esto, la UNAM, el Poli, estaban como llamando a una manifestación en el Congreso, pues para tratar o abogar porque no pasen esta iniciativa, ¿no? Pero, pues, esto es consecuencia de muchas, muchas cosas, como bien mencionaba Antonio, ¿no? Un tanto el adoctrinamiento, también ya lo mencionaba la parte del desconocimiento, la gente no sabe qué se hace en ciencia, la gente no cree en la ciencia, ¿no? Y esto es responsabilidad de toda la comunidad científica. A mí mi crítica empezó desde que fue lo del paro del 2014 del Poli, pues a mí me tocó vivirlo. Igual Antonio, ahí estábamos. Bueno, Antonio a veces estaba por ahí, pero igual lo vivimos, ¿no? Yo ahí me di cuenta que la comunidad científica en general no le interesa ese tipo de temas. Quieren estar encerrados en su laboratorio, déjenme hacer mi investigación, sacar mis resultados y mientras tenga donde trabajar, pues sin problema, ¿no? Y que actualmente yo mantengo mi postura en que ese paro fue una tontería porque no tenía evidencias que lo respaldaran, pero, pero bueno, como mencionaba, ahí yo me di cuenta porque hablando con algunos compañeros ahí del laboratorio, decían, ¿no? Justamente esto de, es que yo estudié ingeniería porque no quería meterme en estos pedos de política y como aislándolo, ¿no? Como si lo viéramos como conjuntos, como si fueran conjuntos disjuntos, ¿no? El asunto de la ciencia, la tecnología y la política. Cuando, como mencionaba, la política está en todo, está en todas las acciones en nuestra vida. Estudiamos la escuela, la universidad, el posgrado, gracias a políticas públicas que incentivaran pues sí, todos esos mecanismos, ¿no? Tenemos esas oportunidades gracias a la política. Nos vamos a algo, cosas mucho más sencillas, o sea, la red eléctrica, los salones, el internet incluso, ¿no? O sea, todo ha pasado por políticas públicas. Y pareciera que no, pues no hay conciencia de eso, ¿no? Todo, al final, pues todo es un flujo, todo es un flujo que pues va circulando. Y es responsabilidad de los científicos, pues tanto la difusión como hacer esa conciencia política, ¿no? O sea, no salir con cosas de, es que yo no sé de política, por eso yo no opino. Todos tenemos una opinión, pues, válida, digamos, no necesariamente acertada, pero todos podemos opinar y como, digamos, científicos, pues tenemos que estarnos cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y pareciera que en ese tipo de asuntos no pasa. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O sea, yo no entiendo, ¿no? Bueno, tal vez lo que mencionaba Antonio, ¿no? De la parte del adoctrinamiento es una de las cosas, de las causas, pero también yo creo que, no sé, de unos tal vez 20 años para acá, yo recuerdo que estaba esta parte de,
hablar de política es malo, ¿no? O sea, lo que siempre dicen, en una plática no hables de política, no hables de fútbol, no hables de religión, ¿no? Pero yo creo que está mal, al menos en la parte de la política, porque a través de, pues, del intercambio de ideas es como podemos llegar a consensos óptimos, ¿no? Entonces, si a los científicos les quitamos esta parte o estamos bombardeando constantemente, no, es que la política es mala, es que hablar de política pues no es válido, es que eres neoliberal, ¿no? O sea, la polarización que existe actualmente, yo creo que también es resultado de todo eso, ¿no? De toda esa parte de satanizar a la política, a la vida política. Lo que nos hace, ¿cómo decirlo? No preocuparnos o creer que no podemos tener injerencia dentro de los asuntos públicos o que no nos van a afectar, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto importante también, que no tan tal vez sea satanizar la política, sino más bien que, bueno, por ejemplo, en estas instituciones, sobre todo en las universidades públicas, se tiende a caer en extremos. Entonces, yo recuerdo bien en la ESIME y un profesor nos decía, ¿no? Es que esta institución, esta escuela, al ser pública, es un reflejo del país, básicamente cómo se maneja. Y se sabe que hay grupos de poder y se sabe que hay gente que todo el tiempo está con un megáfono afuera hablando y diciendo mil cosas y así, ¿no? Entonces, es tal cual, ¿no? Tal cual un reflejo del país, es una escuela pública. Entonces yo siento que muchas veces el que, por ejemplo, en este caso los científicos no se atrevan a ir más allá es porque puede haber represalias también ya a nivel personal contra ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando cambia el gobierno federal, usualmente ese gobierno federal pone sus propias fichas en las diferentes instituciones, llámese CONACYT, llámese Politécnico, la UNAM no, pues porque tiene su autonomía, pero finalmente el presupuesto también, buena parte viene del presupuesto federal. Entonces, hay una injerencia del gobierno al final dentro de incluso la UNAM, ¿no? Entonces, tenemos todas estas secciones donde las cabezas de todas estas organizaciones están alineadas al gobierno. Entonces, viene, digamos, yo siento que viene esa fuerza de arriba hacia abajo donde meten presión, ¿no? Y entonces el que está hasta abajo de esa línea política, pues es al final el investigador, ¿no? Entonces es así, no estás de acuerdo, pues entonces vamos a hacer la manera de que tu vida se haga de cuadritos, ¿no? Y prueba de ello es la titular del CONACYT, ¿no? Que ya dijo, sí, señor presidente, lo que usted diga, o sea, poniéndose de tapete. Y imagínate, si ella, que es la primerita que debió de haber puesto la barrera de decir, señor presidente, es que esto es un error, y que se ponga de tapete, pues entonces ya puso de tapete a todos los demás científicos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es donde parte de esa inacción de los científicos hacia la política es porque los que están arriba de ellos van con los ideales de los que dirigen al país, no tanto con los ideales que la ciencia debería de tener. Sí, en efecto, y yo creo que otro de los argumentos clásicos es de, ay, ¿para qué hago algo? Si de todas maneras no va a pasar nada. O hay corrupción, ¿no? ¿Y cómo se va a quitar? Es que si hago algo, pues no me van a hacer caso. Desde ahí empezamos mal, o sea, porque se vuelve un círculo vicioso. Es como el asunto de pagar impuestos, ¿no? O sea, al final de cuentas todos sabemos que los impuestos, o al menos esperaría yo que todos sepamos, que los impuestos son para infraestructura, ¿no? Pública, alumbrado, electricidad, bla, bla, bla. Si uno no paga sus impuestos, pues disminuye la recaudación y en teoría debe verse reflejado ese impacto en la sociedad. Si hay más recaudación, pues se debe ver reflejado en el bienestar de la sociedad, cosa que pues no pasa tal cual por cuestiones de corrupción, ¿no? Y es donde empieza este círculo vicioso. No pago porque hay corrupción y se empieza a joder y es una espiral exponencial negativa, ¿no? Entonces, bueno, se me fue un poco el punto que iba a decir, pero es otro de las situaciones que suceden, ¿no? Muy comúnmente y creo que está mal. No sé qué opinen. Yo tengo aquí un punto, ahorita que hablamos de jerarquías en los lugares en donde trabajas, ¿no? Recuerdo que hicimos la plática y una de las últimas cosas después de que analizamos y quisimos arreglar el mundo en la plática
te comenté algo que que me había encontrado por ahí en varios libros, ¿no? Y entre ellos, uno de ellos es ingeniería para qué, ¿no? Ciencia para qué, política para qué, ¿no? Una de las cosas que creo yo que son de las primeras cosas que tenemos que tener en mente es qué convicciones tenemos, ¿no? ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Para qué queremos hacerla? Yo tuve un profesor en Upita que estuvo en el CGH, en la huelga de la UNAM del 2000, me parece, muy cercano al famoso MOSH, la gente que estuvo ahí sitiada en rectoría. Y él nos decía que para qué queríamos ser ingenieros, ¿no? Alguno de ellos por ahí dijo que porque quería tener dinero, otro dijo por ahí que porque quería hacer robots. Y él era sociólogo y nos quedó viendo así con cara de, pues, les hace falta poquito pensar más sus objetivos, ¿no? A ese profesor lo corrieron de la escuela porque pues, era un rebelde, ¿no? Pero yo creo que era la clase que más disfrutaba con él. Nos daba sociología, después nos dio filosofía. Y lo que dices, ¿no? El patrón que se repite, las mentes más brillantes, pues aborrecían la clase porque era una pérdida de tiempo. Y una de las cosas que se me quedó a mí mucho fue de ciencia para qué, ¿no? Porque él nos hizo esa pregunta y nos hizo hacer un ensayo, ciencia para qué. Y yo creo que aquí mucho obedece a las convicciones personales, el qué vas a hacer tú cuando te toca decidir con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Porque sí entiendo que cuando estás cuidando tu trabajo, cuando estás cuidando tu investigación, no te puedes poner al tú por tú con el jefe que te va a recortar el presupuesto, ¿no? O que a lo mejor viene el cambio de administración, el que viene ya no es del PAN, viene del PRD o viene de Morena, de lo que sea, y pues trae otras ideas y va a traer a su gente, ¿no? Al final de cuentas, ahí viene tu convicción y también tus necesidades, ¿no? Porque no puedes decidir sobre tus necesidades personales, a lo mejor tu ideología, ¿no? Por eso se comparan los idealistas con los pragmáticos, ¿no? Eres más práctico, eres más idealista. Creo yo que muchas de las cosas que a veces pasamos por alto, y no sé si aquí coincidan, aquí veo a 3 doctores, en otros países al título que les dan es PhD, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez, me puse a pensar, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos lo nombran PhD? Y ni siquiera sabía las siglas, ¿no? Philosopher Doctor. A final de cuentas, lo que significa en otras partes del mundo es que a lo que te dedicas tú es a tener una filosofía con respecto a tu área de investigación. Generas una filosofía que es un conocimiento nuevo. Yo recuerdo que eso también nos lo dijo el doctor Niño de Rivera, las diferencias de los distintos niveles de aplicación de tu conocimiento, ¿no? Cuando simplemente lo estudias, lo conoces, cuando llevas a aplicarlo a un ámbito nuevo o cuando lo generas. Entonces, yo me pregunto aquí, y es una de las cosas con las que no puedo todavía, es si la mayor parte de nuestros investigadores son, digamos, de un nivel académico importante, postdoctorados, y en teoría deberíamos hacer filosofía, ¿por qué las mentes más brillantes, a final de cuentas, terminan teniendo esa aberración para con la parte social, ¿no? Si a final de cuentas una de las cosas que debería estar generando es ese tipo de filosofía de en dónde voy a aplicar la ciencia, cómo la voy a aplicar. Y tenía otro profesor que también era un doctor en Upita, y él nos daba ecuaciones diferenciales y él se sentaba en su sillón y nos decía, por donde quiera que le rasquen van a encontrar un problema, ¿no? Y creo que obedece mucho aparte de lo que dices ahorita. Cuando la gente tiene ese panorama enfrente, pues la salida más próxima es la inacción, porque a final de cuentas es un mecanismo cómodo, ¿no? Para nosotros como humanos. No sé qué respuestas, o me gustaría escuchar la opinión de todos de mí, porque es una de las cosas con las que yo no puedo. O sea, a final de cuentas, no puedo coincidir porque si son las mentes más brillantes, a final de cuentas tu convicción es o cuidar tu trabajo, cuidar tu investigación, o a lo mejor proteger tus intereses personales. Pero fíjate que también yo tuve otra escuela por ahí, una maestra en filosofía de la vocacional hace ya muchos ayeres. Esa profesora, te digo que fue la que nos introdujo al mundo de la filosofía, sobre todo cuando surgió el levantamiento zapatista en el 94. Nosotros estudiamos eso ya en el 96, 97, ¿no? Y desde entonces era lo mismo. El papel de la ciencia, el papel de los científicos, el papel de la comunidad científica en ese levantamiento que ya fue nacional, ¿no? De la gente indígena que luchaba por sus derechos. Igual se mostró apática la comunidad y a final de cuentas lo que me quedó de ahí es
por qué la aberración de la comunidad científica matemática hacia la parte social. Yo tengo una teoría, pero me gustaría mejor escuchar la opinión de los demás para enriquecer mi punto de vista, ¿no? Denle. Igual aquí escuché que Ale está trabajando algo de neurociencias, ¿no? Sí. Es todo es todo un mundo, pero por ejemplo, ahí, ¿qué ocurre en el cerebro que la parte, digamos, conductual social se desconecta cuando estamos metidos en la investigación? ¿Qué es lo que ocurre? Porque son muchas cosas, ¿no? La parte, son muchos factores y no podemos hacer una teoría general de esto, pero creo que sí es un común, ¿no? O sea, si tú platicas con alguna persona que está bien dedicada a la investigación, notas que tiene hasta una aberración hasta por los libros que tienen que ver con temas humanísticos, ¿no? Y eso a mí no puedo todavía. O sea, yo creo que de ahí se deriva el hecho de que el gobierno se sienta con tanta facultad para poder hacer cualquier tipo de cambios que le impactan a la ciencia y a sabiendas de que independientemente de la política que ocurra, nunca va a existir una acción por parte de la comunidad científica, ¿no? Esa es mi opinión, no sé. Pienso que hay diferentes factores involucrados y que si bien algunos tienen que ver con la naturaleza humana en sí misma, otros tienen que ver con aspectos socioculturales. Y uno de ellos, al menos desde la perspectiva de la comunidad científica, es que algo que ha venido permeando desde hace mucho tiempo es que la filosofía ha perdido su interés y ha perdido la parte de su relevancia dentro de los campos científicos. Como que la misma cultura te dice que la filosofía no tiene una aplicación real e incluso hasta se ha ido eliminando de ciertos planes de estudio desde las preparatorias hasta algunos planes de estudios de licenciatura, donde la filosofía es como eso de donde proviene lo que tú estás haciendo, pero que no tiene ninguna aplicación. Eso por un lado. Y por otro, que se le ha ido desvirtuando, porque creo que hasta muchos lo hemos visto, ¿no? En los memes o en los chistes, de si vas a estudiar filosofía, es porque te vas a dedicar a ser taxista, porque no hay trabajo, o porque vas a fumar marihuana. Fin de la historia. Entonces, todo eso a nivel cultural permea a los estudiantes. Y hace algún tiempo que tuve la oportunidad de conversar con diferentes personas que estaban egresando de estos planes de estudio de bachillerato donde se eliminó ya el estudio de como tal filosofía. Pues en la UNAM lo que se hace es que la preparatoria y el CCH te dividen en el último año por áreas, ¿no? Entonces, la gente de área 1 que va encaminada hacia ingenierías y matemáticas y toda esta parte más que se aleja de lo social, de pronto yo tenía conversaciones con algunas personas de estas áreas y hablábamos de las aplicaciones de la filosofía y era como, pues es que ni siquiera llevé filosofía en la preparatoria, o sea, no sé de qué me estás hablando. Entonces llegas a la licenciatura con este conocimiento ya aislado y luego entras a una carrera en la que tu plan de estudios tampoco incluye ni siquiera filosofía de la ciencia. Entonces, pues se vuelve un conocimiento más técnico y teórico, pero que la aplicación real de pronto va a distar muchísimo, porque no entiendes cómo está funcionando tu misma sociedad. No entiendes que a veces el salón en el que estás, el aula en la que estás y los recursos que tienes provienen de presupuestos y políticas públicas. Y que también en algún momento tú vas a necesitar apegarte a esos lineamientos para que lo que estés desarrollando tenga ese retorno a la sociedad. Pero no hay esta comprensión y viene de cómo se ha modificado el aprendizaje en los planes de estudio. Ese es como mi primer punto. O sea, la misma estructura educativa nos va aislando de la importancia de entender la filosofía y la ciencia aplicada a la sociedad. Eso por un lado.
Por otro, creo que hay toda una política interna dentro de los mismos laboratorios, y creo que ahí sí todos coincidimos en cómo las mismas jerarquías en un laboratorio te van también limitando muchísimo, y que a veces los mismos jefes de laboratorio te ponen ciertos lineamientos de aplicación, porque hay detrás de tu investigación hay un financiamiento que responde a ciertos requerimientos, como por ejemplo la publicación de un número mínimo de artículos al año, porque a veces va a importar que el laboratorio se mantenga en constante movimiento en cuanto a recursos si se hacen publicaciones científicas en ciertas revistas y con cierta frecuencia, y que de eso depende que se mantenga ese laboratorio. No importa si la aplicación social es importante, no importa si va a tener alguna repercusión. Así saques un paper refrito de una investigación que se hizo hace 10 años, que ya no es vigente y que tú puedes todavía medio refritear datos y volverlos a analizar, lo metes. Y eso ya tiene que ver más con las políticas internas mismas del laboratorio. Y bueno, no entremos al tema de la publicación de artículos y cuánto cuesta que estés teniendo acceso a eso. Pero ahí nuevamente es un aislante para tu mundo como científico, que ya vienes de una formación educativa donde no contactas con eso. Y estás en un laboratorio donde tu objetivo meta de enfrente es que saques artículos, que saques datos, que publiques y fin de la historia. No importa si eso no tiene una relevancia social, aunque teóricamente todos cuando ingresamos al doctorado nos piden una justificación no solamente a nivel teórico y metodológico, sino que va a tener relevancia social. La tienes, pero en la práctica eso se va perdiendo porque importan los números y los egresos para dar respuesta que CONACYT está pidiendo gente titulada. Entonces eso nos vuelve a aislar de este mundo que como decían hace rato, necesitamos tener una conciencia de lo que estamos generando, y que la filosofía no se aísle de todo de este mundo. Entonces sería como mi segundo punto, que está vinculado con la política interna dentro de la misma ciencia, ya no la política de nuestra sociedad. Y tercero, que era lo que preguntaba, cómo el ser humano a nivel cerebral puede estar encontrando como cierto repelús hacia la parte social, hacia todo lo humanístico. Muchas de las veces la gente que ingresa a estudiar ciencia tiene ciertas características que nos definen. Hasta hay clichés, ¿no? De cómo es el perfil del ingeniero, cómo es el perfil del científico, ¿no? Que nuestra personalidad entonces es más, mucho más cerrada, que somos personas que no nos involucramos tanto en temas de si hay una toma de un edificio, para algún paro que se hace, de inmediato los científicos o los que están en los laboratorios se aíslan y yo me meto a mi laboratorio, cierro y me avisan cómo quedó la votación al rato. Entonces, la forma de ser de pronto a nivel personal de los científicos es muy introvertida y muy egoísta hasta cierto punto, y eso hace que pues no nos vayamos alejando de este mundo social, porque además la ciencia social en sí misma a veces dentro de los científicos es como denigrada, como quien hace investigación cualitativa, y pues la misma gente, ¿no? O sea, se ríen y es que eso no es ciencia, ¿no? Entonces, nos vamos segregando dentro del mundo científico por sectores, y yo defiendo el mío porque el mío es válido, el mío es aplicable y más importante que el tuyo. Y sobre todo los sociales, lo que hacen, pues a veces se vuelve hasta un cliché, ¿no? Que yo me río del que está haciendo investigación cualitativa de las masas y cosas así. Entonces, no creo que sea mucho algo que esté permeando a nivel a nivel cerebral, como que nos defina, pero sí creo que el peso más importante lo tiene la cultura.
Y ya si entramos un poquito más al análisis funcional de la conducta, pues estamos regulados todo el tiempo por respuestas y reforzadores inmediatos. Y si a mí me dicen que mi reforzador inmediato por una conducta X va a ser que yo me esté titulando en tiempo, que yo esté en este momento, que ya no me estén molestando acerca de mis últimas correcciones de artículos y que me van a dar respuesta a los trámites que tengo pendientes, pues le digo, sí, ¿sabes qué? Sí, hazlo. Aunque mi proyecto no tenga una aplicación real, aunque mi proyecto no vaya a tener ninguna trascendencia social. Y que cuando me pregunten cuál es mi aplicación social, me estructure algo muy guajiro y que nada más sea para dar respuesta inmediata. Entonces el cerebro funciona de esa manera. Los refuerzos que son más intensos e inmediatos son a los cuales vamos a responder antes que los que son más, que tienen una contingencia mucho más, pues en términos de tiempo, que yo piense que esto va a aplicar socialmente, que esto se va a involucrar con una política o una nueva reforma de ley. Eso como que es algo que ni siquiera a veces consideramos tangible o viable. Entonces, ¿por qué invertir recursos energéticos de mí, de mi persona, que además va a afectar ciertos aspectos personales, en algo que a lo mejor ni voy a ver? Y que a lo mejor ahorita Daniela puede explicar un poquito acerca de cómo funcionan los reforzadores en la conducta y por qué no se vuelve reforzante la conducta en términos sociales o de implicarte en la política cuando eres científico. Sí, pues aunado a lo que dices, A ver, tantito, Dani, perdón, me comenta Javier que tiene que ir, entonces sí me gustaría que diera un mensaje final y también que abordara un poquito este asunto del turismo científico, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás en el MIT y, no sé, mucha gente podría decir, yo se lo pagué, ¿no? Con mis impuestos y le estoy pagando para que me entregue resultados o se fue a pasear o cosas así, ¿no? Sí, bueno, me gustaría sí comentar un poco de lo que decía Antonio. Yo creo que justamente, o sea, independientemente seas doctor, seas maestro, no tengas ningún título, yo creo que la educación política, pues, es como la educación financiera. O sea, debe de venir desde tu casa y si no te la dieron en tu casa, eso ya digamos como que opción tuya, aprenderla por tu cuenta, ¿no? Entonces, creo que la apatía de los científicos no necesariamente es generalizada, sin embargo, pues sí viene dada más por la educación que hemos recibido desde nuestra casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo sí soy alguien que soy sumamente político y toda el tiempo me he metido ahí a cosas y demás, ¿no? En lo que he podido, porque me encanta meterme en asuntos políticos y yo siento que los ingenieros resolvemos los problemas, así como resolvemos los problemas, pues, de física, de ingeniería y en sí, los problemas sociales los podemos llevar a esos campos también, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese sí ya es un poco más personal, digamos, y de educación política de cada quien. De lo que comenta Armando, cierto, o sea, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de andar en varios lados, o sea, por ejemplo, cuando estuve en España, que estuve estudiando neurociencias también allá, pues pude igual visitar varias zonas, de ahí me fui a China, he estado acá en Estados Unidos muchas veces y demás, y a varios, pues sí, a eso les llega a parecer como que ando de turista, ¿no? No, ¿cuándo trabajas tú? Y es así de, pues, todo el tiempo, o sea, muchas veces, ¿no? Luego comento así con alguien, es que ya hacen falta unas vacaciones, ¿no? Ahora que estoy aquí en Massachusetts. Y me dicen, pero pues si tú estás en Estados Unidos, ¿no? Y yo, pues sí, pero estoy trabajando, o sea, yo creo que esa es una parte que nuestra sociedad no está entendiendo, que cuando nosotros mandamos por ejemplo, nuestros científicos alrededor del mundo, justamente es una para que tengan visibilidad desde esas instituciones extranjeras que digan, mira, en México sí están trabajando en algo, ¿no? Y la otra es hacer el tan famoso networking, que muchas veces en esas conferencias es donde conoces a algún colega que está haciendo algo muy parecido a lo tuyo, pero en otra parte del mundo, ¿no? Y le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si pues compartimos información, ¿no? Se empieza a hacer el compartir información, lo que quieras,
y puede resultar un trabajo conjunto entre dos naciones incluso, ¿no? Que hay veces llega a haber ya acuerdos firmados entre los países o entre las propias instituciones en las que cada quien trabaja, que se logran proyectos multidisciplinarios e internacionales de muy alto impacto, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar de ver que el mandar a gente al exterior, pues es, ¿cómo se llama? Turismo científico, ¿no? Sino que, pues obviamente tú como persona, pues ya aprovechando que fuiste al viaje, pues dices, bueno, pues también voy a visitar, ¿no? Voy a conocer el lugar o la zona, pues dices, parte de mi trabajo o parte de los beneficios de mi trabajo, pues son esos, ¿no? Pero yo ya cumplí con mi meta, que fue venir, presentarme, dar a conocer el tema de lo que yo estoy haciendo en México, y que muchas veces, o sea, me tocó, por ejemplo, en Italia, que de los temas que yo estaba presentando, o de un tema que yo presenté, mucha gente decía, es que pensábamos que en México ni siquiera se hacían eso, ¿no? Y yo, sí, de hecho vamos a tener una conferencia en México de esto. Y entonces en Italia, bueno, los que estaban ahí en esa conferencia, pues sí se quedaron así como que pensábamos que en México no les interesaba este tema. Y yo, no, pues claro que sí, o sea, estamos en eso, ¿no? En Alemania igual, o sea, me decían, es que en México, ¿cómo? O sea, hacen vehículos autónomos, pero ¿cómo, no? Si en México no tienen infraestructura. Y yo, pues precisamente eso es lo que lo hace más retador, pero pues también nos hace obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario no desvirtuar la realidad en el sentido de que, ok, cuando una persona va a un congreso, pues yo creo que los resultados que hay que exigirles es una, que sea visible o que deje ver realmente hacia el exterior lo que se está haciendo en su institución o en su trabajo, y otra, el regresar con mayor número de contactos, ¿no? O sea, si tú vas a una conferencia, o tú como investigador vas a una conferencia y no traes por lo menos, bueno, en un trabajo que estuve, ¿no? No te decían, si no traes por lo menos 3 tarjetas de diferentes investigadores, entonces fracasaste en esa visita. Y entonces a lo mejor sí se le podría llamar turismo científico, ¿no? Porque no fuiste a hacer nada o nada relevante. Pero si por lo menos llegaste con 3 tarjetas de investigadores diferentes, hiciste que te conocieran y que entras en ese ámbito, yo creo que esa es la parte importante en donde hay que meterle el recurso, porque si no, de otra manera, pues al no colaborar en este mundo globalizado, pues finalmente lo que vamos a hacer es que nuestras sociedades de conocimiento se queden rezagadas. Entonces, bueno, ya nada más cierro con esto, porque me tengo que ir. Bueno, yo creo que justamente este problema que está teniendo en este momento nuestro país puede ser muy relevante. Como bien lo decía Antonio, año con año, sexenio tras sexenio, siempre ha sido atacada la parte científica del país, pero creo que esta vez está exagerado el ataque, ¿no? O sea, ni el mismo PRI se atrevió a tanto. Entonces, el hecho de que este gobierno se vea más corrupto que justo el anterior es ya en términos épicos, ¿no? Entonces, visto desde afuera, como Antonio lo puede ver, como yo lo estoy viendo, visto desde el exterior, pues México sí se ve así como un país en el que se le está perdiendo un poco la confianza, no por la gente, sino por su gobierno. Y digo de su gobierno si no es su gobernante, porque pareciera ser que no tiene secretarios, ¿no? México, o sea, como que tenemos casi que un monarca y lo que él dice es lo que se hace. Y eso es bastante grave, y yo creo que ahí no solamente los científicos deberían pues, cuestionar lo que está sucediendo, sino la sociedad en general, ¿no? Ok. Muchas gracias, Javier. Así que gracias por tu participación y esperemos volverte a ver por aquí. Muy bien, nos vemos, cuídense todos. Quédate. Hasta luego. Ahora sí. Perdón, Dani. Continúa, por favor. Espero no haberte quitado la No te preocupes, no te preocupes. Sí, pues quería hablar un poquito sobre cómo la burocracia en general, tanto en el gobierno como en nuestras instituciones, ha venido a afectar gravemente. Lo estaba comentando con mi tutora, ¿no? O sea, por ejemplo, en el doctorado, en nuestro caso ahí en la UNAM, te dicen al tercer semestre tú tienes que hacer un examen de postulación, y luego al séptimo semestre tú tienes que hacer un examen de candidatura y sacar un artículo en una revista de alto impacto.
no me importa si tu investigación es de calidad, no me importa lo que tengas que hacer, pero tú tienes que hacer esto. Entonces pareciera que esa, pues sí, o sea, esa burocracia, eso que te ponen, ni siquiera te hace disfrutar de lo que haces porque estás más presionado por cumplir los requisitos de sacar artículos para titularte a tiempo que por hacer ciencia, ¿no? Entonces es lo que les decía hace un eso refleja un desconocimiento incluso por parte de los burócratas de nuestras propias instituciones sobre cómo es hacer ciencia, ¿no? Porque la ciencia pues toma su tiempo, a veces vamos a tener que hacer 1000 experimentos y de ahí no va a salir nada y vamos a volver a hacer todo nuestro proyecto, ¿no? Entonces no se trata de nada más hago mis 3 experimentos y ya, o sea, si uno quiere hacer ciencia de calidad hay que tomarse su tiempo, ¿no? Pero pues sí es algo que refleja totalmente que ni siquiera ahí pues los burócratas, cómo es que se hace la ciencia. Sí. Te trabas un poquito al final tu conexión, pero bueno. No sé, Chucho, ¿tienes algún comentario respecto a esta parte? Pues bueno, sí, yo creo que en su mayoría los científicos sí se nos cataloga de gente apática, porque pues bueno, queremos o estamos muy especializados en algún área que es muy complicado o nos cuesta un poco trabajo ver el panorama más grande, ¿no? Eh, sí, a mí también me tocó estar durante el paro del 2014 y también el intento de paro que creo que fue 2015 o 2016 en el Politécnico, ¿no? Pero ahí se veía muy reflejado que ya hasta que pues estaban cerrando prácticamente la escuela era que todos iban o íbamos a tratar de dialogarlo, ¿no? Pero justamente como comentas hace ya unos momentos, que hasta que teníamos el agua hasta el cuello o el candado en la puerta, que empezábamos a protestar. Pues realmente yo creo que estos paros tampoco no tuvieron un mayor impacto o una diferencia en cómo se maneja el instituto, porque pues hicieron su pliego petitorio, a todo dijeron que sí, pero finalmente no se vio reflejado ningún cambio. Pues bueno, no sé, ¿qué otro punto se quería tomar? No me acuerdo exactamente cuál era la pregunta de Antonio, pero iba relacionada al por qué pasa esto, ¿no? ¿O cómo era? Ya se me olvidó un poco. Tú mencionabas que si tenemos, si lo vemos en forma de conjuntos, pues bueno, si las matemáticas están completamente en un universo, entre comillas, distante al de lo social, ¿no? Pero pues bueno, muchas veces es enriquecedor poder trabajar a la par. No, no se me viene ningún experimento así a la cabeza que pudiera sí decir algún comentario al respecto, pero bueno, por lo pronto es lo que tengo que decir. Ok. Y bueno, yo quiero complementar un poco los puntos que estaban mencionando. Por ejemplo, con lo que mencionaba Ale, ¿no? La parte de cómo se ha ido segregando la cuestión filosófica. Y no solo la cuestión filosófica, también en general el área de humanidades, ¿no? Y las ciencias sociales. Porque, por ejemplo, en la vocacional yo sí llevé una materia de filosofía en primero y en segundo era ética y no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Pero era de ética. Pero eran materias que, pues, de entrada la impartía pues, alguien que no era un filósofo, ¿no? O sea, yo pensaría que si alguien va a impartir una materia es porque es experto en la materia, lo cual no era así. Creo que
la maestra era de biología o una cosa por el estilo, ¿no? Lo cual hace que no te transmita la importancia pues de la filosofía, ¿no? Como tal. Por otra parte, ya en la carrera, pues ahí ya no se lleva filosofía, pero se llevan las materias de humanidades, ¿no? Se llevan, al menos ahí en el CIME, en ICE, se llevan 5, se lleva economía, administración, y como ya hemos mencionado en varios, bueno, aquí en este programa ya se ha mencionado varias veces, esas materias siempre se relegan es que es para subir promedio, ¿no? O no se les da la importancia tanto de los alumnos como de los profesores. O sea, es un círculo vicioso ahí también, porque ni al alumno le interesa ni al profesor le interesa. Y a mí me tocó situaciones en las que en lugar de dar clase, bueno, primero el típico, ¿no? De hagan equipos y cada quien expone un tema y el maestro pues realmente no da la clase, nada más se pone ahí a supervisar que se dé la exposición. Y la otra situación es que pues, en alguna materia, creo que era economía, me tocó que en lugar de dar clase o dar la exposición, pues el maestro se puso a cantar con su guitarra, ¿no? O sea, no está mal, pero pues al final no es el objetivo de la clase. Y se puso ahí muy bohemio y todo y demás. Pero ahí se ve cómo los mismos profesores no le dan la importancia de vida. Por otra parte, pues también no es lo mismo enseñar una materia de economía a un ingeniero, a un físico, químico, que pues a alguien que estudia economía como carrera, ¿no? O sea, no le puedes dar ese mismo enfoque porque pues a lo mejor ni le va a entender de un inicio y no va a entender la importancia de saber de estos temas. Yo creo que también, ahora sí que pues viene desde el sistema educativo y como mencionaba Javier, ¿no? También desde la casa, el tipo de conocimiento o de incentivos que te dan, ¿no? Desde que eres niño. Y esto, pues es muy grave porque yo mucho tiempo sí fue de esa mentalidad, ¿no? De, las humanidades para qué, o la filosofía para qué la quiero, yo me quiero dedicar a hacer circuitos, este tipo de cosas, ¿no? Ya posteriormente, pues, fue que razonando, teniendo tiempo, pues, para ir filosofar, digamos, entendí cómo todo está unido, ¿no? Todo el conocimiento está unido y no está bien quererlo separar. ¿Alguien faltaba? No, ¿verdad? No sé. Bueno, Antonio, ya que nos diga su punto que no nos reveló. No, um, sí, bueno, un comentario ahorita, a lo mejor ya se fue Javier, pero sí, creo yo que muchas de las cosas de las que se vale el gobierno son sus famosos datos estadísticos, ¿no? Yo recuerdo que los tecnócratas, ¿no? Es sabido que un tecnócrata es aquel que utiliza la ciencia para justificar acciones políticas, ¿no? Sociales. Y uno de los famosos tecnócratas que tuvimos en México fue Ernesto Zedillo, que en la crisis él justificó matemáticamente, económicamente y estadísticamente hablando que el país iba a viento en popa y que había crecimiento. Entonces, al final de cuentas, ahí nos damos cuenta que la ciencia también es un aliado a veces del poder y que desde ese punto de vista la ciencia se le van a dar ciertos objetivos, ¿no? A veces uno es idealista y quiere darle los objetivos que uno verdaderamente entiende que es a lo mejor el progreso de la sociedad o simplemente la generación de conocimiento, ¿no? Pero no necesariamente eso encaja en la agenda política. Una de las cosas que yo estuve leyendo es la estadística de cuánta gente, hablando de turismo científico, se va al extranjero con becas de CONACYT, regresa, cumple sus 6 meses y se va, ¿no? Lo famoso fuga de cerebros que ya habíamos hablado antes. Y las estadísticas son abrumadoras, es arriba del 70% de los estudiantes que van, que vuelven a cumplir sus 6 meses y se vuelven a ir a otro país, ¿no? Y es un círculo vicioso porque al final de cuentas se supone que estás, como dijo Javier, mandando a gente de scouting científico para traer contactos y desarrollar en México, pero al final de cuentas esa gente al ver la situación en México, pues lo más sencillo para ellos es irse a un país de primer mundo en donde la ciencia tiene otra labor y pues ahí ejercer, ¿no? Ahí darse con todo a la investigación y México se queda sin ese cerebro. Eso ya es algo viejo que viene desde los 70, ¿no? Cuando empezaron todo ese tipo pues sí, de fideicomisos o de apoyos a la educación en el extranjero. De hecho, tengo muchísimos amigos de UPITA
Yo cuando estuve ahí y estudié no había esos programas de intercambio. Existieron programas de intercambio donde mandaban 6 meses a los estudiantes a distintas partes del mundo y muchos de ellos se quedaron con esa semillita de yo voy a regresar a ese país y tengo mínimo 3 amigos que están ahorita en Europa porque intentaron hacer algo en México, trabajar o hacer investigación y pues no fue lo suyo y tuvieron que emigrar, ¿no? Una de las cosas que yo he estado leyendo últimamente y tiene que ver mucho, y sí, lo coincido, ¿no? Con todos, en que nuestra apatía social pudiera deberse mucho a nuestra personalidad, sobre todo a la gente que a la gente que le gusta la ciencia, ¿no? A la gente que le gusta la tecnología. Nuestra apatía en esa desconexión tiene que ver también con nuestra personalidad y con nuestros entornos sociales. Como le comentó Javier, pues sí, eso se mama en la casa, ¿no? Se mama en la educación, se mama en la familia, así como dicen, ¿no? Desafortunadamente a veces, y podemos verlo así, no es algo exclusivo de los científicos. La apatía social es en general de la población, ¿no? Y por eso es que llegan mesías que pueden aprovecharse de esta ignorancia y a final de cuentas establecer cualquier política porque la gente carece de esa importancia, ¿no? Como dijeron, yo tengo una acción y la reacción inmediata es lo que más me va a dar. O sea, si a mí me dan mi torta, es una reacción inmediata. Si yo entrego mi paper y ya no me están jodiendo, es una reacción inmediata, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, eso no es exclusivo de los científicos. Una de las cosas que yo sí tengo teoría que es exclusiva de los científicos, sobre todo porque sí, he sabido que el doctorado, las maestrías no te cambian el cerebro, como decía un profesor, pero creo yo que por lo mismo y el factor con lo que estamos casados estoy leyendo ahorita un libro que se llama Homo Deus. Es de un autor israelí que se llama Yuval Harari. Es una persona, es uno de mis rockstars. Este cuate en uno de los últimos capítulos de este libro que estoy leyendo, habla precisamente sobre lo que viene con respecto a ciencia y tecnología, ¿no? Los avances científicos, hacia dónde nos van a llevar. Y una de las cosas que yo no tenía, por así decirlo, conocimiento es que existen fórmulas del conocimiento, ¿no? O sea, cómo se acumula el conocimiento. En la revolución científica, el conocimiento se acumuló simplemente con datos empíricos por las matemáticas. O sea, todo, anteriormente en la Edad Media, por ejemplo, todo el conocimiento se acumulaba pues, por las Sagradas Escrituras y por las religiones, ¿no? Si decían que la Tierra era plana o si decían que la Tierra era redonda, los que tenían la autoridad de decir qué tipo de conocimiento se generaba, pues eran los sacerdotes, era la gente que se dedicaba a estudiar las escrituras. Cuando vino la revolución científica, cuando vino la revolución del conocimiento, la fórmula cambió, ya no te ibas a las escrituras para generar conocimiento o para creer en el conocimiento. Vino la ciencia y la revolución científica lo que ocasionó fue datos empíricos. Yo colecto datos de dónde quiero, de qué quiero estudiar y los cotejo contra alguna teoría matemática, alguna teoría científica, ¿no? Que es lo que se llama. Pero después, obviamente eso no funcionó porque hubo muchas cosas que la religión todavía, o que la parte humanística de ese entonces necesitó, que fue los juicios de valor, ¿no? Todavía un científico, por así decirlo, para decidir si su aplicación era buena o mala, tenía que recurrir a la ética. Y es, creo yo, por eso que todavía hay vestigios en nuestros planes de estudio en los que nos ponen ciertas materias como filosofía o como ética, sobre todo, ¿no? Yo sigo viendo que casi en todos los planes de estudio todavía tienen esa materia, porque al final de cuentas quieren, de alguna manera, forjar en el estudiante el hecho de que tenga una evaluación de su conocimiento científico hacia dónde se va a aplicar, ¿no? Hubo una mezcla en ese entonces entre la fórmula del conocimiento científico con la valoración ética, pero no funcionó del todo para las cosas. Entonces, una de las cosas que encontré por ahí en ese libro es el llamado humanismo, ¿no? Que es la religión de este siglo, del siglo XXI. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos por y para el humano, ¿no? O sea, nosotros sometemos animales, comemos carne por y para el humano, sometemos al medio ambiente y a la madre naturaleza por y para el humano, explotamos al mismo humano por y para el humano. Entonces esa es la única religión universal que existe, que se le considera de hecho una religión del humanismo, ¿no? Que es primero el humano y después el humano. Creo yo que la ciencia y la tecnología han venido a servir eso. Al final de cuentas, en los países de primer mundo, la ciencia justifica siempre las investigaciones que dan un avance hacia el humano y pasan por encima de todo, ¿no? De ahí lo podemos ver las empresas farmacéuticas, las empresas agroalimentarias que generan transgénicos. Igual podemos verlo en las industrias que contaminan, ¿no? A final de cuentas,
ellas justifican sus acciones para y por el humano, porque al final de cuentas es un beneficio para el humano. En el humanismo hay una fórmula del conocimiento, fíjate, es la que yo no sabía, y creo yo que ahí existió la ruptura entre un científico cuadrado como los que a veces pensamos que somos, en el que creemos puramente en datos, perdón, y en matemáticas, contra lo que es un científico en el humanismo, que se aplica mucho ya en otros países en los que, como te había dicho, la ciencia no avanza si no es del lado de la empresa. O sea, a lo mejor Javier lo puede ver. Aquí la educación es una empresa, es un business, un negocio, ¿no? En otros países de primer mundo. La educación pública casi no existe en otros países de primer mundo. En países de vías emergentes como Corea, México, la India, todavía la educación es social, todavía la educación recibe estímulos por parte del gobierno. Pero pero en otros países, sobre todo como en Estados Unidos, la educación no recibe ningún apoyo por parte del gobierno, sobre todo a nivel postdoctoral, a nivel de posgrado, ¿no? A lo que voy con esto es que creo yo que ahí es en donde México y en general nuestra manera de hacer ciencia en México sigue estancada en esa parte en donde ya no brincamos hacia lo que la ciencia evolucionó como humanismo, porque la fórmula del conocimiento o de generar conocimiento en el humanismo es diferente. De hecho, la fórmula de generar conocimiento en el humanismo tiende que ver más hacia las áreas sociales. De hecho, es aberrante, porque ahí el conocimiento ya no tiene que ver con matemáticas. El conocimiento se define como experiencia por sensibilidad. Entonces, eso es otro tema ahí más social, pero al final de cuentas, de lo que habla eso es la gente en el humanismo, los científicos en el humanismo, consideran que algo es, o sea, consideran que una investigación científica tiene progreso si le va a generar experiencias positivas al usuario. Entonces tú lo ves ahí, por ejemplo, ahorita todas las empresas agroindustriales o los vehículos autónomos, todos ellos tienen su justificación en que le van a dar un beneficio al usuario, pero obviamente no puede y no va a avanzar si no va pegado, por ejemplo, al gobierno, a los estímulos, perdón, al gobierno, a la empresa. Entonces, ellos reciben parte de todas sus aportaciones y no dependen en absoluto del gobierno. Creo yo que por eso ahorita a un científico en Estados Unidos también son igual de apáticos. Sin embargo, ellos tienen garantizado su sueldo y sus recursos de investigación porque lo está respaldando la empresa para la que trabaja y no el gobierno como en México. Entonces creo yo, no sé si me di a explicar que ahí existe la diferencia. En México seguimos haciendo una especie como de conocimiento cuadrado en el que todavía estamos pataleando porque el conocimiento sea nada más eso, conocimiento. En otras partes del mundo ya el conocimiento es una mercancía, ya es una especie de negocio y creo yo que el gobierno en México hacia allá va. Por eso precisamente le quita tantas materias humanísticas que de alguna manera para ellos representan una pérdida de tiempo porque no van encaminadas hacia hacer el conocimiento una mercancía. Es lo que creo yo. Y nosotros como investigadores, al menos en México, creo yo que es peor, porque un científico en otra parte del mundo se puede dar el lujo de no saber de ciencias, de política o de humanidades, pero en México es algo sumamente malo para nuestra investigación, para nuestro propio país. O sea, si nosotros tenemos un poquito la idea de que la ciencia debe ser aplicada para el beneficio de la gente y no necesariamente como una mercancía, ¿no? No sé si me expliqué más o menos. Sí. Sí, no sé si tengan algún comentario respecto a esto. ¿No? Ok. Sí, pues yo creo que hemos abordado bastante bien las causas, ¿no? Ahora yo creo que habría que definir, bueno, ya identificamos el problema, ya nos llegó el agua hasta el cuello, estábamos a la espera de que, a ver si el Senado se apiada de la comunidad científica, ¿no? Pero fuera de eso, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer como comunidad científica, tanto en lo individual como en lo colectivo, para ir, pues, mermando este tipo de acciones, ¿no? O este tipo de comportamientos, por ejemplo, en la sociedad, que ya lo mencionábamos, la gente no cree en la ciencia, ¿no? Y, y aparte de eso, o sea, no saben qué se está haciendo dentro de la investigación científica y tecnológica. O sea, ayer leía un comentario de un cuate ahí en Facebook, ¿no? En una nota,
que decía que él conoció a un investigador nivel SNI 2 y que decía que ese investigador le comentaba que nada más tenía que sacar así como algún paper, casi como lo mencionaba Stale, ¿no? Refriteado, y ya con eso bastaba para que se le siguiera dando su presupuesto, y pues muy cómodo, ¿no? Sin realmente hacer una aportación. Y digo, no dudo que pueda haber algunos investigadores que puedan ser así. Así como el asunto de la corrupción, ¿no? En la parte, regresando a esto de los fideicomisos, decir, es que no había corrupción, pues no, o sea, también es muy ingenuo realmente. Pero entonces volvemos al asunto, o sea, ¿qué podemos hacer para cambiar ese tipo de pensamiento? Yo tengo mis puntos, pero me gustaría escucharlos de ustedes. Bueno, a ver, ahí me gustaría tomar la palabra, que es justamente parecido o semejante a lo que tú comentas, hermano. La gente no tiene mucho interés por la ciencia. Y bueno, este tema de los fideicomisos no solamente le interfiere o está relacionado con la comunidad científica, ¿no? Ahí pues están, por ejemplo, comisiones para el deporte, la salud, también la ciencia y muchos otros, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí lo que tendríamos que hacer es dar a conocer los resultados. Sabemos que pues no todos los resultados que se obtengan van a ser, pues, por ejemplo, la cura del cáncer o del coronavirus o un premio Nobel de matemáticas, por ejemplo. Pero pues todos nos esforzamos también para entregar resultados, pues sí, desde nuestras trincheras, ¿no? Y pues tratar de hacer divulgación de todos estos resultados que se obtienen, por más pequeños que sean, para que la gente esté informada de a qué se está destinando este presupuesto y probablemente generar un poco más de conciencia. Bueno, nosotros también, nosotros por haciendo referencia al podcast, nosotros tratamos de hacer algo de divulgación. Sin embargo, el contenido que hacemos va muy enfocado a gente que ya está dentro de la ingeniería, ¿no? Entonces, pues también podríamos buscar la forma de hacerlo un poco más ameno y entendible al público en general. Ok. Yo tengo 2 puntos con relación a qué podemos hacer y también están vinculados con la parte de la difusión. Sin embargo, creo que hay 2 niveles en los cuales se hace esta difusión. El primero es qué cosa es ciencia y que la gente entienda a qué se refiere el mundo de la ciencia, porque muchas veces se asocia a que si eres un científico vas a descubrir, como lo decían ahorita, la cura del cáncer o la vacuna para el COVID. Entonces, la ciencia es algo que aunque pareciera que desde niños en niveles de educación muy básica te dicen que hay ciertos procesos que seguir y que vas a hacer un descubrimiento y que a lo mejor cuando te acercan a la ciencia te presentan a los científicos más brillantes y que ellos encontraron una respuesta a un problema muy grande en la sociedad. Y creo que esa es la idea con la que la gente que no se dedica a la ciencia se ha casado, y que si tú no entregas algo así, eso no es ciencia. Entonces, ese es un error muy grave y que tiene que ver con que no se conoce qué es el método científico, ni con qué está involucrada o qué necesita hacerse para que algo se vuelva científico. Entonces, muchas veces las investigaciones que se hacen van a ser replicaciones de otros experimentos, muchas veces las hipótesis se van a refutar, en otras ocasiones tu experimento va a estar teniendo resultados que no eran los esperados, pero eso no quiere decir que no estés haciendo ciencia o que tu ciencia esté mal. Sencillamente que es la contribución al montículo de conocimiento que va a formar parte de un nuevo paradigma o de un axioma.
y que no puedes basar las nuevas premisas científicas en un solo experimento, que vas a necesitar decenas y decenas de papers para que eso pueda aportar algo, y que así es como la ciencia funciona. Hace poco yo vi en uno de los grupos, de los múltiples grupos que hay de becarios CONACYT, una persona que decía, es que yo creo que deberían de estar apoyando proyectos que entreguen resultados reales y no que haya montones y montones de investigaciones que no aportan nada. La realidad es que la gente no entiende entonces cómo funciona la ciencia, porque a veces la refutación de hipótesis es una aportación importante a la ciencia y que vas a necesitar hacer para esta parte de generar un nuevo paradigma, hacer experimentos bajo diferentes variables, bajo diferentes condiciones y con modelos distintos para que algo sea más o menos funcional, y que así funciona la ciencia. Pero mientras la gente no comprenda que esa es la forma en la que la ciencia funciona, nuevamente no va a haber ningún acercamiento. Ese es como mi primer punto, difusión de qué es ciencia y cómo funciona, para quitarnos ya de la mente al científico que dijo eureka y entonces cambió el mundo. Después está una segunda parte que todavía es más compleja y tiene que ver con la difusión de la ciencia basada en evidencia. Y es que actualmente se piensa que si hay un artículo publicado en una revista, eso es ciencia, y que seguramente eso nos va a dar la respuesta a muchas preguntas. En cuanto a la difusión de la ciencia, pues podemos hacer desde webinars, infografías, videos que nos permitan darle a la gente como esa parte del conocimiento. Pero hay un grave problema en la misma ciencia, y es el problema de la pseudociencia, que muchas veces los mismos científicos no saben cómo el uso apropiado tanto de la estadística y la matemática puede fundamentar de mejor manera lo que están haciendo. Y que actualmente la ciencia intenta tener, por lo menos en las áreas 2 de medicina, de enfermería, de psicología, de veterinaria, algo que se llama aplicación basada en evidencia. Y que yo puedo decir que estoy generando un aporte científico, pero que se analiza ahora con el Instituto Cochrane qué nivel de evidencia es lo que está teniendo lo que yo estoy generando, y que ya existen escalas que nos dicen si tu nivel de evidencia es bajo, medio o alto, y que cuando los científicos estén generando ciencia, pues estén abocando a hacerlo en los niveles más altos de prácticas basadas en evidencia, para que esa sea la parte o lado científico que esté llegando a la sociedad, porque a la gente le sigue llegando conocimiento científico de los niveles más bajos, que en este caso, según escala Oxford de evidencia, es opinión de experto, y ese es un grave error, porque si lo dijo un experto, al menos dentro de la práctica basada en evidencia, es de los niveles más bajos, cuando ya actualmente lo que se está tomando con niveles más altos de evidencia son redes de metaanálisis o los estudios clínicos aleatorizados en revisiones sistemáticas, ¿no? Más bien, al revés, revisiones sistemáticas de ECAS. Y que eso es lo que en teoría deberíamos estar llevando a la gente, para que no solamente haya cultura de qué cosa es ciencia, sino ciencia basada en evidencia, y que no esté permeándose en la cultura la pseudociencia, que suena más bonita, que son respuestas a problemas de forma inmediata, como ahora, por ejemplo, que está de moda esto del dióxido de cloro, para que la gente tenga una cura o una protección hacia el COVID. Y que si tú te metes a ver, existen 50 artículos científicos, entre comillas, que están respaldando la investigación del uso de esto, y que la gente dice, pues la ciencia dice que podemos utilizar esto, pero que no hay una cultura de la ciencia basada en evidencias que nos permita tener acceso a ese conocimiento. Entonces, primero, difusión acerca de qué cosa es ciencia, y segundo, acercarnos más a una práctica basada en evidencias para que esto permee a nivel social, como a través de estrategias de difusión, ya sea de páginas, ya sea de, por ejemplo, como el canal ahorita que lo mencionas, Estado Transitorio, que está enfocado mucho a la comunidad que se dedica a esto. Y sí, está bien, pero esto tiene que llegar a personas que no son especialistas.
en la página de difusión en la que yo colaboro, nuevamente nos abocamos muchísimo a la comunidad especializada y que de pronto llegan personas que no son del área o gente que es totalmente usuaria del conocimiento científico, se acercan, te preguntan y que a veces tú los botas o que les das explicaciones rebuscadas y dicen, ok, y entonces se van y volvemos a entrar en este círculo de no informar y no generar un conocimiento científico para la sociedad, comprensible, válido y que nuevamente nos lleve a esa sociedad del conocimiento. Entonces son como las dos cosas que a mí se me ocurren y que pueden favorecer que en el futuro, cuando se tomen decisiones como la cancelación de fideicomisos, ya no solo la comunidad científica tenga voto en ello, sino también la sociedad porque cree en la ciencia. Muy bien. Dani, no sé si tengas algún comentario que se puede hacer. Pues yo creo que dentro de la comunidad científica dejar el hate, por ejemplo, entre los que estudian ciencias exactas con los que estudian humanidades, porque luego hay mucho hate entre nosotros, ¿no? Cosa que no ayuda y cosa que segmenta todavía más pues el conocimiento, ¿no? Y a lo mejor promover pues que el conocimiento es conocimiento y no se trata de quién es mejor, si los ingenieros, si los psicólogos, ¿no? Entonces, pues empezar a colaborar un poquito más, empezar a dejar de segmentar entre la misma comunidad científica. Ok. Ale, me comentas que ya tienes que partir, ¿no? No sé si gustas dar algún mensaje final. Creo ya estamos finalizando esto, pero... Sí, no, pues creo que con lo último que dije nada más es eso y a lo mejor con lo que dice Daniela de generar una aplicación científica más transdisciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria, porque son conceptos distintos que se nos barren y a veces medio trabajar y colaborar en equipo creemos que esto es transdisciplinariedad y no. Y que eso pues va a favorecer que entre nosotros nos ayudemos como comunidad científica y no estemos aislándonos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Ale, por estar aquí. Esperamos que luego ahí te invitamos para algún otro programa. Ojalá que sí. Igual creo que podemos hacer buen intercambio con igual nuestros proyectos de allá de Psicologízate en Casa y demás. Sí. Muchas gracias, Ale. Cuídate. Bye. Tú, Antonio, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que puede ser en dos niveles. El primero, pues yo creo que todo lo que se ha venido diciendo aquí, esa labor que tenemos de compartir y de comunicar lo que es ciencia, para qué sirve. Y yo creo que sobre todo desde nuestra trinchera propia, estemos en donde estemos en nuestra empresa, en nuestro laboratorio o incluso en nuestra familia, en nuestras casas, levantar ese debate, ¿no? Y traerlo a la mesa. Yo creo que con esa es una acción muy simple que podría parecer que no va a llevar a ningún resultado, pero a final de cuentas es así como se siembran o se comienzan a sembrar las semillas de un cambio. Si la gente no habla de ello, obviamente pues es algo que no existe, ¿no? Y si lo traemos más frecuentemente a la mesa en nuestros labores de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, creo yo que podría tener una difusión más grande. Estos esfuerzos como el que ustedes hacen con las páginas de difusión y eso es bastante bueno. Yo creo que ya de entrada ese es un granito de arena para todos estos problemas. Pero también, no sé, algo que podría ser en un segundo nivel, algo un poco más disruptivo. Está muy de moda las cuestiones disruptivas. Y recuerdo que hace mucho, cuando fue lo de la huelga en el 2014 del Poli, me sorprendía muchas de las cosas que, digamos, ahorita es demasiado como, no sé, para mí es fuera de lugar pensar en que la comunidad científica va a hacer algo para esto que ocurrió en los fideicomisos, sobre todo no pensando en algo que tenga que ver con una protesta, y ya si ocurriese una protesta, pues realmente yo pondría en tela de juicio, ¿no? Si es útil o no. Al final de cuentas, creo yo que hay que ser creativos, hay que ser más creativos con respecto a las soluciones.
las protestas, las marchas y todo eso, para mí creo yo que tienen una validez, pero ya están un poquito fuera de tiempos, ¿no? Las redes sociales y todo el internet que tenemos a nuestro alcance ahorita, pues creo yo que son una de las mejores armas que podemos tener y puede empezar, así como lo vimos hasta con nuestro profesor Niño de Rivera, que a veces pareciera que es eh, qué tan grande eres te define, es qué tanto te pones enfrente de un problema, ¿no? O sea, si yo elijo mi problema y es un monstruo y a lo mejor soy tan pequeño, por el mero hecho de retarlo al frente ya me hice grande, ¿no? Y creo que es lo que él hace, porque al final de cuentas inicia sus peticiones de change.org y las comparte con todos sus conocidos, las firman, y al final de cuentas, cuando menos ahí hay una voz que se alza, ¿no? Y probablemente también pudiera ser un buen ejercicio. Digo, no sé si ya se haya lanzado una petición de change, creo que sí. Igual firmarla por ahí, o iniciar una, o ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de comportamiento disruptivo. No sé si recuerdas, pero yo también bromeaba hace mucho con que somos ingenieros, somos gente de ciencia, hay que hackear la página del CONACYT o de la SIDA y ponerles un mensaje ahí, ¿no? Digo, eso también es válido, pero al final de cuentas depende mucho del tipo de solución que querramos. Pero creo yo que la labor comunicativa es lo mejor y creo que al menos por el mero hecho de pensar en ello, estamos colaborando con un granito de arena. Sí. Y bueno, ahí mi aportación sería para complementar sus puntos. Estoy de acuerdo en la parte de la difusión, pero sí hay que, creo que sí lo mencionaron un poco, hay que saber transmitir el conocimiento a las masas, ¿no? Porque a mí me pasó y a Ale le pasó cuando nosotros fuimos a dar nuestro pitch para la beca de la incubadora de negocios. Pues ahorita vemos ese pitch a la distancia y decimos, chale, o sea, hablamos súper técnico y una persona, un mortal, digamos, cualquiera que no esté involucrado en la ciencia, pues no le va a entender, ¿no? No va a entender ni pico de lo que estamos hablando. Pero bueno, ahí adentro de la incubadora, pues nos empezaron a, como, digamos, a instruir a que habláramos un lenguaje mucho más coloquial para poder transmitir nuestras ideas y que las personas que no son especialistas puedan entender mejor. Yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo o buscar a las personas correctas que nos puedan ayudar pues, a trabajar esas habilidades, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, me gustaría irme a la parte ya de participación política. Yo creo que algo que hay que hacer es participar. O sea, de entrada, la cuestión del voto, sí, ¿no? O sea, hay que votar, es una responsabilidad, pero eso solo es un paso, es un pasito, o sea, no es de, sí, ya voté, bueno, ya, lo dejo en las manos de mi representante. Hay que ir más allá, o sea, para estar involucrado en política, pues no necesariamente uno tiene que ser diputado, senador o lo que sea. Perdón, es que Antonio me dice que ya se tiene que ir. A ver, aguanta tantito, Antonio. ¿Puedes aguantar? Nos deja terminar Sí. mi parte. Como mencionaba, para poder participar en estos asuntos públicos, no es nada, no necesitamos acceder forzosamente a un puesto de gobierno. O sea, podemos empezar con simplemente saber quiénes son nuestros representantes, saber qué acciones se están impulsando, con quién nos tenemos que dirigir. Porque, por ejemplo, yo esta parte la vuelvo a aterrizar dentro del instituto, ahí en ESIME, cuando fue lo del paro, o sea, muchos se quejaban y se siguen quejando que los consejeros y todo eso, pero yo siempre he criticado, o sea, nunca se acercan a los consejeros a menos de que quieran cambiar de salón, cambiar de horario, cosas por el estilo. Pero nunca son para acercarse, oye, ¿qué pasó en esta junta? Oye, o entréganos la minuta a la comunidad, ¿qué fue lo que se trató y demás? Porque al final involucra a toda la comunidad estudiantil, ¿no? Eso se puede extrapolar a nivel macro hacia el país, ¿no? En la colonia donde vivimos, en el municipio donde vivimos, en el estado donde vivimos. Si no estamos informados acerca de qué se está haciendo, pues ahí ya estamos fallando, ¿no? Como ciudadanos. Por ese lado podemos empezar. Ya a lo mejor, yo sí soy de la idea de que
dentro de las estructuras de gobierno sería bueno tener más científicos por nuestra forma de resolver problemas, pero bueno, eso ya sería como más a largo plazo. Pero también no tenerle miedo a involucrarse en estos temas políticos y no polarizar, o sea, porque pues, eso está de moda, ¿no? Polarizar, eres neoliberal, eres chairo, eres demás. O sea, por ejemplo, aquí no se trata de eso, se trata de ideas, proyectos y ver cuál es la mejor opción, simplemente. Un ejemplo, bueno, no, este ejemplo ya no queda tanto, pero más bien, no habría que esperar a que tengamos un golpe mucho más fuerte, a que lleguemos a una crisis como lo que ocasionó el milagro japonés y alemán. O sea, ellos lograron salir, pero porque venían de una putiza súper culera de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, las condiciones en las que iniciaron eran súper precarias, ¿no? Ahorita estamos en el cielo prácticamente, pero no hay que esperar a que nos pase algo así para poder decir, ahora sí vamos a apostarle a la ciencia y a la tecnología, ¿no? O a que los científicos digan, nos vamos a meter en asuntos públicos porque son de interés general. Y bueno, eso sería como mis puntos respecto a esto. Antonio, ¿quisieras dar algún tema, antes, digo, un mensaje general antes de irte? ¿Algún mensaje para la comunidad o no sé? Pues no, creo que aquí se han dicho muchas cosas y una de las, lo que tú comentas es nuestra responsabilidad social que comienza desde que emitimos un voto, pero el seguimiento que se le debe dar, ¿no? Creo yo que eso es bastante válido. Yo dejé de creer hace mucho tiempo en la democracia como se ejerce en México, pero a mí una de las lecciones que me dejó mucho el haber vivido de cerca el levantamiento zapatista es que esta acción es del día a día, ¿no? O sea, a veces por eso los problemas avanzan más porque perdemos de vista toda esa labor cuando algo no ocurre, como tú bien lo comentas, pero creo yo que si hacemos la labor de estar informados y de cuando menos distribuir la información y como bien dices también de llevarla desde un punto de vista eh, que se pueda transmitir en distintos niveles, creo yo que es lo mejor, pero es tomar un libro que no tenga que ver con los temas que normalmente nos interesan es algo que hace mucho beneficio, ¿eh? Yo me lo propuse como un reto de no voy a leer cosas que son las que me interesan nada más de ciencia y tecnología y creo yo que eso ayuda mucho a enriquecer el punto de vista que puedes tener con respecto a las cosas que ocurren alrededor y te da otra perspectiva. Creo yo que eso y compartirlo con la gente que tienes a tu alrededor es de gran valor también. Pero sería lo que tendría que decir por el momento. Ok, muchas gracias, Antonio, y qué bueno que te diste una vuelta por acá. Sí, seguro, aquí seguimos. Gracias. Cuídate. Hasta luego, adiós. Y Dani, igual Luego, antes de que te retires, ¿quieres dar algún mensaje a la comunidad científica? Sí, pues lo mismo, hay que participar, no solo votar, hacer pequeñas cosas, no sé, desde participar en la colonia hasta participar en pequeñas decisiones de nuestra institución va a ser un cambio. Y conforme nosotros vayamos viendo que esa participación a lo mejor deja una pequeña semilla, eso también nos va a reforzar precisamente a seguir participando. Y pues también no cerrarnos, ¿no? O sea, no cerrarnos solo a lo que nos interesa, o sea, empezar a leer otras cosas, eso yo creo que nos va a ayudar a enriquecer pues nuestro conocimiento y a darnos cuenta que pues somos una sola comunidad, ¿no? Que no existe realmente esta competencia entre humanidades y ciencias exactas, o sea que pues somos una comunidad de científicos y que debemos de apoyarnos, ¿no? Y luchar por lo que nos corresponde. Ok, es muy acertado, creo yo. Muchas gracias, Dani. Qué bueno que te pasaste por acá. Gracias, nos vemos pronto. Cuídate. hasta luego, muchas gracias. Pues ahora quedamos ya nada más Chucho y yo. Pues creo que ha estado bastante bien la plática. ¿Alguna conclusión, Chucho? Pues bueno, obviamente ya como se ha estado diciendo y como se ha demostrado ya 1001 veces, hacer política nos da el poder de elegir el rumbo que vamos a tomar.
Entonces, pues no podemos permitir que cualquier persona esté en esos cargos, ¿no? Obviamente, como dicen, no solamente de la persona que va a estar a cargo en el poder, bueno, en cualquiera de los tres poderes, en este caso en México, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, pues obviamente en cada una de esas áreas lo mejor sería que gente que está especializada en cada uno de esos ramos tuviera los puestos que son los que van a tomar las decisiones importantes, porque pues ellos son los que conocen el estado del arte de sí, de cada una de sus áreas, ¿no? Y pues por obvias razones serán quienes tengan un punto de vista más informado y pues poder darle un mejor camino bueno, sí, a todo lo que, a toda la nación, ¿no? O por lo menos a cada una de esas investigaciones. Sí, así es. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí que sí me gustaría que quienes nos estén escuchando, esperando que sean de la comunidad científica, compartan este mensaje, ¿no? Yo creo que es muy importante instar a todos los doctores, todos los científicos, e incluso, ¿por qué no?, a los alumnos, que pues no permitamos que pase esto. Como decía hace rato, ya estamos en la cuerda floja, estamos a nada de pues poder salvar esta situación. No sabemos qué vaya a pasar. Lo que sí es que, pues bueno, tristemente este gobierno ha dejado claro que no le interesa la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte, pero bueno, queda en nosotros hacer la diferencia y ojalá que los científicos escuchen esto y que tomen acción. Necesitamos tomar acción. Ya se fue Ale, pero yo le comentaba, nosotros podemos hacer estas pláticas, podemos hacer y decir y a lo mejor ir a plantarnos ahí al Senado, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no tenemos el capital político para llamar a las masas, ¿no? O sea, no tenemos ese nivel de, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero bueno, ¿Difusión? no, o sea, ese poder mediático no podemos jalar tanta gente como pueden ser los doctores, ¿no? O sea, al final los doctores son los que tienen el reconocimiento y son la figura pública y los representantes de la ciencia, por decirlo de algún modo. Entonces yo sí invitaría a los científicos a que hagan algo, a que se muevan, a que, no sé, ya sea por redes sociales, a que animen a que esto no termine peor. Y como mencionaba, participación. Hay que participar, hay que informarnos. Bueno, a lo mejor muchos dirán, y bueno, ¿y dónde demonios me voy a informar? ¿No? De entrada pues, están los periódicos, pero hay otras formas. También en YouTube podemos encontrar algunos podcasts de política, algunos sí, videos. Por ejemplo, el que yo escucho, el Pasquín, ¿no? Es de análisis político y checan los temas que han sucedido cada semana y demás. Tienen ahí algunos otros especiales hablando de ciertas etapas de México y están muy interesantes. Es una forma en la que uno puede iniciar y empaparse de todo este ámbito político, ¿no? Porque muchas veces no sabemos por dónde iniciar o qué podemos hacer. Y apoyar los intentos de difusión que existan, ¿no? O incentivar que exista este tipo de difusión. Por ejemplo, ahorita me acordé, se me hizo bien triste que esta semana que pasó, o sea, se celebró el Día del IEEE y hubo conferencias y demás, y mientras tanto estaban dando un golpe tremendo a la ciencia y tecnología, ¿no? Y yo creo que este tiempo de pandemia y demás fue muy desaprovechado por las instituciones, como lo que comentaba en su momento el doctor Juan Carlos, ¿no? Que abrir los seminarios, abrir esos espacios de debate, pues para intercambiar ideas. Yo creo que incentivar los debates pues,
incluso de cualquier tema, no necesariamente políticos, pero al final va a recaer en algo político, nos va a ayudar a darnos cuenta de, pues, de toda esta maquinaria, ¿no? que opera en el país y que tenemos nuestro granito de arena que aportar. Entonces, bueno, esperando que no pase algo más grave, estaríamos despidiéndonos y pasando al estado estacionario. Ahora sí que, pues, por favor, compártanlo, véanlo, difúndanlo. Es una situación extraordinaria pues, en el país, es muy importante. Y bueno, ahora sí que hay que participar y esperemos lo mejor. Nos estamos despidiendo, cuídense mucho, bye.